Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Soy Claudio Abruj y me da muchísimo gusto volver a encontrarme con todos ustedes aquí en JAI 96.3, dando inicio a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Un espacio que, como ustedes bien saben, y lo dice la cortina que me presenta, está pensado para poder dialogar, intercambiar, conocer, saber, el pensar, el decir, el hacer, de mucha gente que desde las organizaciones de la sociedad, en forma asociada o en forma individual, aportan día a día para que nosotros como sociedad estemos cada día un poco mejor. Este programa, como cada domingo, es posible gracias al trabajo en la producción de Luciano Stillman junto con Martín Fuentes y en los controles, a quien saludo y agradezco como siempre, que hace posible que esto llegue de la mejor manera posible, a Gustavo García. Presentados todos, dando la bienvenida, comenzamos ya con esta entrega de Conversaciones que Inspiran. Conversaciones que Inspiran comienza con la editorial. Y la editorial de hoy corresponde que hablemos de este día tan especial que nos atraviesa a todos los argentinos en nuestra calidad de ciudadanos, y es este día de elecciones que estamos transitando. Y uno de los debates que se instaló en la sociedad es cuán importante es esta elección. Y yo creo que hay que poner foco en lo que se está diciendo y quitar el cuán importante es, sino ponerla al contrario, poner en valor este acto electoral. Porque este acto electoral, como todos los actos electorales que tiene la democracia, son de vital importancia. ¿Por qué? Porque sin elecciones libres, justas, transparentes, no hay democracia. Porque la democracia, valga la redundancia, se sostiene en el ejercicio libre e independiente y a conciencia que cada uno de nosotros podemos hacer cuando emitimos nuestro voto. Cuando nos preguntamos cuán importante es esta elección, estamos enviando un mensaje erróneo sobre todo a la juventud, a los más chicos, a los que tuvieron la dicha y los tienen la dicha de nacer en democracia. Los que tenemos más años, que hemos atravesado distintos periodos de dictaduras y sobre todo la última dictadura, sabemos en carne propia y a conciencia cuánto costó y cuál es el esfuerzo permanente para tener estos 40 años y un poquito más de democracia que hoy sostenemos. Obviamente, una democracia que sabemos que es imperfecta, una democracia que es inconclusa hoy porque no están dadas todas las respuestas en materia de salud, en materia de educación, en materia de derechos, en materia de justicia, en materia de movilidad, en infinidad de temas. Pero sí sabemos, y sobre todo los más grandes, que el único camino es la democracia para poder dar esas respuestas que contengan e incluyan a todos. Entonces digo, es un día que tenemos que tomar conciencia del valor, de la importancia. Tenemos que tener en cuenta que es importante porque se discuten dos modelos, al menos, de gobierno, de forma de ser, de qué Argentina se pretende. Cada uno tiene el derecho de elegir dónde pararse. Esto no es materia de discusión el día de hoy, pero sí es importante nutrir al Congreso Nacional de los mejores valores posibles para que los debates sean profundos, sean serios y que esos personalidades que lleguen al Congreso y que cada día se vaya mejorando puedan representar de la mejor manera posible qué es lo que queremos, qué es lo que anhelamos y qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros como sociedad y como país. Estas conversaciones que inspiran,
Yo me considero un demócrata, como la mayoría de ustedes, así que este día de elecciones a mí me inspira y me hace renovar mi compromiso con la sociedad, con la convivencia, con la democracia. Que sepamos todos tener un día festivo, como se merece nuestra sociedad, y que al final del día reconozcamos a ganadores y perdedores, pero sabiendo que en definitiva hemos ganado todos porque ganó la democracia con elecciones limpias, libres, justas y transparentes. Nos seguimos ahora con conversaciones que inspiran. Comenzamos esta parte de conversaciones que inspiran y corresponde la conversación, el diálogo que tenemos cada domingo con nuestros invitados. Y es interesante, ¿no? A veces uno imagina un invitado para poder conversar sobre un tema, lo planificamos, lo pensamos, lo preparamos en la semana y de pronto planteamos una editorial y la editorial nos trae palabras y que nos relacionan con lo que vamos a hablar hoy. Porque yo recién dije, en la editorial, hablé de la importancia de la democracia y hablé de la importancia del proceso, lo que implica, lo que implicó y lo que sigue implicando ese paso de la dictadura a la democracia y este paso de construcción para estar en el momento que estamos. Y el tema que vamos a trabajar hoy también tiene que ver con eso, porque son procesos de cómo de la noche más oscura que vivió el mundo contemporáneo, como fue el Holocausto, la comunidad judía en particular y la sociedad mundial en general pudo avanzar e ir avanzando y logrando con todas sus deficiencias otro momento histórico que estamos atravesando. De esto vamos a hablar y le doy la bienvenida ahora a Sergio Kochen. Sergio Kochen es, entre otras cosas, en su nueva faceta, el autor, el escritor de este libro que se llama Te veo lejos, te abrazo cerca, tras los pasos de mi padre. Primero, bienvenido Sergio, gracias por venir, por acompañarnos. Estás con tu hija, con Vanina, bienvenida también. La verdad que es un gusto para mí poder tenerte acá en el programa y en conversaciones que inspiran. Primero que me encanta dialogar con escritores, me encanta la posibilidad de reconocer a aquellos que se toman el esfuerzo de sentarse frente a una computadora o un blog y la lapicera y escribir y después hacer público lo que uno escribe. Así que bueno, te doy la bienvenida y te agradezco tu tiempo. Gracias y te agradezco a vos la invitación, lo mismo que a Radio High. La primera pregunta que te quiero hacer, yo leí el libro en detalle, en profundidad, tengo algunas anotaciones. ¿Cómo surge el título? Porque el título en sí es por demás sugestivo. Te veo lejos, te abrazo cerca. ¿Qué significa el te veo lejos? Claro, yo creo que es un tema muy emotivo, ¿no? Muy personal. O sea, al tenerlo siempre presente y no tenerlo, es como que lo quiero abrazar, pero lo tengo muy lejos, no está. Lamentablemente lo perdí hace 15 años. Y eso fue lo que un poco inspiró ese título, ¿no? Aparte el agregado, bueno, del seguimiento que hice sobre sus pasos. Nos metemos un poco, o metemos ya, a recorrer el libro. Te veo lejos, te abrazo cerca, tras los pasos de mi padre. Tu papá, José Yosul Kochen, nacido en Polonia, en el pueblo de Chmielnik. Te lo pregunté porque a mí me cuesta pronunciarlo. Chmielnik, sí. Se escribe con CH, pero se pronuncia Chmielnik. Para ubicarnos, de Varsovia. No, de Cracovia está a unos 60 kilómetros más o menos. De Cracovia, 60 kilómetros. Sí. Es de la provincia de Kielce. Y es sobreviviente, fue sobreviviente de la Shoah. Sigue siendo sobreviviente porque vos lo haces presente, sigue. Sí.
sigue vigente y su legado, como de todos los sobrevivientes, siguen presentes. Sí. Contanos vos un poco la historia de tu papá. Bueno, la hago corta porque creo que es un poco bastante larga y profunda. Él nació en otro pueblo cerca de Chmielnik y al poco tiempo los padres lo trasladaron porque era un lugar donde había más trabajo, que era este pueblo de Chmielnik. En el año 1938 el papá se viene a Argentina ya con el tema de Hitler y todo lo de Alemania a sabiendas, tratando de traer a la familia. Él llega en abril del 38 y en julio del 39 sale la ley de Cantilo que impide, o sea, pedía 2 años de residencia para poder traer a la O sea, familia. que tu abuelo sale antes de la Noche de los Cristales. Sí, claro. O sea, Claro. que ya tenían información de cómo venía Claro, la situación y él claro. logra salir, como con muchos, con el deseo después de traer Después a de toda la traer a familia. la familia, claro. Pero al salir la ley Cantilo, a los 3 meses, ya no le permite traer. ¿Y quién queda en Polonia? Ahí queda mi papá con 3 hermanitos ¿Qué menores, tenía tu papá tenía en ese momento? 15 años. 15 años. Y la mamá. Mi papá no, en el 38, 14, los 15 cuando se estalla la guerra. Bueno, estalla la guerra en el 39 y entran los alemanes, se arma un gueto. Él era el mayor, los demás eran chiquitos y era el que salía, y bueno, ahí está un poco contado en el libro las cosas que tenía que hacer para traer comida y bueno, atravesar un cementerio bastante feo. No, ya de por sí la valentía de animarse a salir del gueto para contrabandear, Sí, como la historia famosa de los chicos contrabandistas de todos los guetos, claro, de salir y contrabandear y poder alimentar a la familia. Claro. Cuenta que algo cortito hago sobre ese tema, es que por ejemplo el tren él iba de noche y antes de llegar a la zona de su casa hacía una curva y disminuía la velocidad. Entonces él por ejemplo traía algún animal chiquito, un corderito, un ganso, entonces lo ponía adelante y se tiraba del tren. Y bajaba y ahí se iba. Y atravesaba el cementerio porque justo la casa estaba delante de donde era el cementerio, que no quedó nada, ¿no? Por supuesto. Sí, él lo describe, vos lo describís en el libro, esa escena del tren, Sí. que la he leído varias veces porque me costaba visualizarla. Ya él salía del gueto y volvía en tren con Claro, lo que podía comprar, con lo que podía conseguir. comprar. Y pues él la tiraba el animal que traía. Él se lo ataba a la mano para poder para que amortizar el tenga golpe, peso, ¿no? claro. Y al hacer una curva y disminuir la velocidad, lo tiraba y se tiraba él. Y después lo detienen o lo deportan. En el año 42, el 6 de octubre del 42, llaman a gente de la edad de él a la plaza y lo deportan. Ese mismo día, la mamá quiso llevarle comida y ropa y la mata. Le pegan 2 tiros y él se entera de su muerte y la de sus hermanos después de la guerra, o sea, en el año 46. Pasó 4 campos de concentración sin saber qué había sido de su familia, ¿no? Un tema que me llamó mucho la atención durante el libro, primero me parece un libro distinto a muchos de los libros que, primero, bueno, cada libro es particular. Yo siempre sostengo y repito lo que una vez me enseñó Santiago Kovadlov, ¿no? Hablando sobre el Holocausto, que él sostiene que es inabordable. Entonces yo le pregunté, le digo, ¿inabordable por qué? Porque inabordable sonaría como que es imposible tomarlo. Me dice, es imposible tomarlo por la dimensión que tiene, porque cada historia es individual y cada historia cuenta una cuota aparte muy chiquitita de lo que cada testimonio pudo ver. No pudo ver el conjunto de lo que pasaba. Y no se termina. Y no se termina, no se va a terminar, y por eso cada día y cada mes y cada año aparecen libros, películas, documentales, claro. Es infinito. Sí. Y digo que este libro, de todos los que he leído, es distinto porque se plantea como, primero que está escrito por un hijo y que se plantea muchísimas cuestiones existenciales desde el sentido de la vida misma, de cómo es posible tu vida, claro, después de lo que pasó. No es común escucharlo, no es común leerlo. Eso me impactó. Sí. Un hijo que se pregunta por su propia vida cómo fue posible que yo exista. Claro.
Y quizás fue eso también el sentido de tanta investigación, de tanto camino, de tanto recorrer. O sea, visité todos los lugares donde él estuvo, ¿no? Sin tratar de incomodarte, ¿no? Digo, ¿crees que esa búsqueda tuya y ese preguntarte tanto cómo es posible tu vida y la de tus hijos, la de tus nietos, ¿no? Porque es toda una sucesión que está planteada en el libro y que tu hija lo plantea maravillosamente bien, y después le voy a preguntar porque hay un decir de tu papá que llama la atención cuando te dice a vos, Vanina, vos sos mi mamá. Sí. Toda la significación, pero vuelvo a vos, esta búsqueda tiene que ver con los silencios que se dieron, que es una de las cuestiones que cruzan la mayoría de las casas de los sobrevivientes que no pudieron hablar. Totalmente, sí, totalmente. O sea, él no hablaba, yo también ahí lo cuento, o sea, lo único que sabíamos un poco de él era que él había pasado la guerra, pero porque él tenía pesadillas muy fuertes, o sea, de noche pegaba unos gritos y él siempre decía que pensaba que se los llevaban a los hijos. Sí, están unos testimonios con Eliyahu Toker. Claro. Y sí. ¿Y cómo era él? Tenía las pesadillas, pero en la vida diaria. No, era un hombre alegre, era un hombre... Sí, de entrada, o sea, hay partes donde yo no había nacido que cuentan que sí, que iba a bailar, o sea, eso es un poco también el objetivo del libro, ¿no? O sea, contar no solamente lo que sufrió, sino el poder de resiliencia que tuvo para armar todo una cosa nueva y tomarlo de una manera, porque realmente nosotros también creo que no estoy seguro, pero cada vez que quizás teníamos un problema, él lo tomaba con una tranquilidad, como decir, quédate tranquilo que esto pasa, o sea, nada se puede comparar con lo que yo viví, ¿no? Sí, en el recorrido del libro, que yo lo recomiendo, Te veo lejos, Te abrazo cerca, Tras los pasos de mi padre, de Sergio Cochen. Vuelvo a decir, es un diálogo, porque está las preguntas que Sergio, el hijo, se hace, y están también transcriptos el testimonio que ya de grande, con todo el proyecto de sobrevivientes, de archivo de sobrevivientes que hizo Steven Spielberg después de la película La lista de Schindler, él da testimonio, entonces hay como un diálogo. Él va contando, Eliyahu hace un esfuerzo por repreguntar, porque sí también se siente esto que vos decís. Él cuenta, pero como lo cuenta de afuera. Hay una fortaleza en él, lo cuenta de afuera y lo obliga a Eliyahu a repreguntar, y te obliga a vos a repreguntar después de lo que contás. Claro, es como una coraza que tiene. Sí. Exacto, pues hay una escena que él cuenta ya liberado y buscando la manera de salir de Europa, cuando soborna en la embajada de Polonia, se saca un reloj de oro. Lo primero que me pregunté yo es, ¿cómo tenía un reloj de oro? Y está contado con una naturalidad. Sí. Entonces, por eso te preguntaba lo de los silencios, ¿no? La negación. Claro. Entonces ahí toma valor el libro de traer a la superficie, contar todo lo que vivió, y que lo hizo duro, ¿no? En definitiva. Sí, yo de todos modos creo que lo contó bastante parcial, por la forma de ser de él, y aparte de lo que nos costó convencerlo, o sea, porque hasta ese momento yo creo que la lista de Schindler en general para todos fue un antes y un después, ¿no? Y hubieron dos etapas para los sobrevivientes para empezar a contar. La primera fue la aparición, te vas a acordar, vos no te vas a acordar, cuando apareció la película Holocausto, que se dio en serie, una serie que se daba una vez por semana, Canal 9, y después se veía en las escuelas, instituciones convocaban, porque no todos tenían televisor color, entonces se ponía el televisor en la pantalla, y fue la película Holocausto, historia de la familia Weiss, que empieza a contar, ahí empieza el primer momento que empiezan muchos sobrevivientes a hablar, y después con la lista de Schindler fue todo un proceso mundial, y bueno. Mirá si han pasado años, y lo recuerdo porque creo que uno de los hijos, que era pintor, que no me acuerdo, se llamaba Carl, terminó en Terezín, que es donde mi papá se salvó. Bueno,
cuando vos me contaste la historia de tu papá y después lo veo en el libro, la primera noticia que yo tuve de Teresín, porque yo era joven, fue con Claro, Carl, claro, que no me imaginaba lo que era. claro. Sí, sí, está el Y cual como pasaron contás. años de esa serie. En el libro también vos contás eh, dejás claro tu necesidad de saber y de rendirle homenaje, en definitiva. Pero contás que empezás la historia, el recorrido al revés, por el último lugar para llegar al pueblo. Eso es lo que no me quedó claro si fue fortuito. Fortuito, totalmente. Lo descubro cuando estoy escribiendo el libro. O sea, A ver, nunca lo pensé, ni me di cuenta. Contanos cómo fue el proceso de escribir el libro. ¿Cómo empezaste a escribir el libro? Mira, el tema es, o sea, yo juntaba documentación, viajaba, conseguía, yo incluso he conseguido cosas que ahí lo digo, y está la constancia, que mi papá no sabía, algunas se las dije, se las pude llegar a contar, y otras no. O sea, te doy un ejemplo cortito porque no quiero spoilear tampoco un poco el libro, ¿no? Pero, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Sí, es un dato interesantísimo. Eso es increíble. Y yo tuve 7 años esperando a que la Pero Cruz contala Roja... porque vale la pena. Contala. Claro, él se anotó el 15 de agosto, cuando vino a Argentina. No, ya creo que cuando se sacó el pasaporte en Austria, ya puso 15 de agosto del 24. Bueno, yo en las averiguaciones, mandé una carta en el año 99 a la Cruz Roja Internacional pidiendo información. 99, estamos hablando 25 años atrás, Sí, 26 años atrás. sí. No solamente sobre la historia de mi padre, sino sobre la familia de los hermanitos y de la mamá. A ver qué es lo que había. No me contestan, en el año 2000 vuelvo a escribir y me dicen que tienen mucho lío en los archivos. Porque yo había leído en los archivos de Arolsen que había una nota que habían sacado acá y a raíz de eso pregunté. En el 2007 me llega la respuesta, que tengo el original, donde me dice que nació el 12 de octubre del 24, el año coincidía. Yo se lo di, eso sí, se lo conté, lo hablamos, porque fue cuando él vivía. Y él me dice, mira, yo lo que me acuerdo es que yo nací, según me habían dicho, que eso era tradición, evidentemente en Polonia, la víspera de Sukkot. Bueno. Mi bisabuela siempre decía que cumplían la segunda vela de Hanukkah. Claro, bueno. Sabíamos eso. Bueno, y quedó. A él se le siguió festejando el 15 de agosto, porque ya era de siempre. Y yo después, ya con el tema ya del libro, se me ocurre en un templo preguntar si me pueden informar, si ellos me pueden averiguar cuándo cayó la noche de Sukkot en el año 1924, la víspera. Y me dicen el 12 de octubre del 24. O sea, ahí se cerró el círculo. Ahí se cerró el círculo. Sí, increíble. ¿Pero por qué él le había dicho otra fecha entonces? 15 de agosto. No sabemos por qué. Pero hay otra cosa. Yo tengo el certificado que también me costó conseguirlo y traducirlo, porque estaba en ruso antiguo, de mi abuela, del año 1903. Y mi abuela nació un 14 de agosto. La madre era lo máximo para él, y como la perdió y todo, ¿no? No sé si puede tener alguna relación, no sé. Eso queda. Puede ser. Sí. Bueno, contanos un poco la historia breve de tu papá. Lo toman en la plaza. Lo toman a la plaza y ahí lo llevan a una fábrica, o sea, a un campo de concentración, no era fábrica, que era una fábrica de armas que había tomado Alemania para la firma Hasag de Hugo Schneider, que bueno, era nazi, o sea, y fabricaba todas las armas para el Reich. Ahí lamentablemente le toca, había 3 barracas, A, B y C. Le toca la peor, la C, que según lo que dicen, yo he leído y hay algunas cositas en el libro y hay mucho más, el promedio de vida era de 3 meses. O sea que es increíble que él haya vivido. Tengo otra pequeña anécdota, si la puedo contar. Claro. Resulta que una noche nos invitan de un templo para la noche de Pesaj. Estábamos la familia sentados y había un matrimonio mayor que quería sentarse en un lugar y no lo dejaba.
quería sentarse en otro lugar, no lo dejaban. Y nosotros íbamos a ver, le digo, señor, venga, siéntese. Nos pusimos a hablar, me dice, yo estuve en la guerra. Le digo, mi papá también estuvo en la guerra. ¿Y dónde estuve? Me dice, le digo, estuve en Escarcisco, que es este donde estoy contando ahora. Me dice, yo también estuve. ¿Qué estuvo? ¿En la barraca A o B? Le digo, no, estuvo en la barraca C. No, no puede ser. Me dice. Le digo, pues, mire, que yo sepa, sí. No, no, dice, no sobrevivía nadie en la barraca C. Bueno, al otro día volví a preguntarle a mi papá, después los relacioné, se hicieron amigos, se visitaban y todo, y sí, estuvo en la barraca C y Sí, sobrevivió. eso está, lo contaste en el Y libro. sobrevivió. Bueno, entonces lo llevan a la fábrica. Lo llevan a la está. fábrica, ahí está 2 años terribles, ahí lo golpeaban mucho, los ucranianos eran los que cuidaban el campo. Y después siempre los traslados fueron para la misma fábrica. De ahí lo trasladan a Schlieven. No, perdón, a Buchenwald. Dicen que los mismos nazis decían que los ucranianos y los croatas eran más salvajes que ellos. Sí, más crueles. y mi papá, o sea, decía peor que los alemanes, mucho peor que los alemanes. Y ahí lo llevan a ¿cómo se llama? A Buchenwald. Ahí está poquito tiempo en Buchenwald y ahí es donde le dan toda, o sea, le dan el número, el 68676, que es el número. Él me dice, le dan el número y se marca. Sí. Sergio se señala la muñeca porque tiene una pulsera. Sí. Porque no algo me que de- está no me- en el libro. La familia no me dejó tatuarla. Porque en el libro está contado que la familia lleva la pulsera Sí. con el número que le habían asignado 68. 676, sí, sí. Y que nunca se pudo saber por qué no tuvo el tatuaje en Sí, el número. pero sí, ya está. Y el otro día lo volví a confirmar, pero yo ya lo sabía. O sea, los únicos que se tatuaban, en el único campo donde se tatuaba era Auschwitz y Birkenau, nada más. En ningún otro campo se tatuó. Ah, esa es una novedad para mí. Yo pensé que en todos los campos. No, se no, tatuaba. no, no. Y el otro día en un libro lo reconfirmé. O sea, creo que era en el libro de Adriana Lerman, que el que cuenta también, era el único lugar donde se tatuaba, en los demás no. Pero bueno, conseguí todas las fichas que le hicieron los alemanes, eran muy prolijos en eso. Y le hicieron todas las fichas donde está todo el número, bueno, todos los datos de él, ¿no? De ahí, de Buchenwald lo pasan a Schlieven, que también es en Alemania. Creo que el peor viaje fue de Skarjisco a... ¿Sabes por qué lo trasladan? Porque van necesitando gente y los que más o menos están para trabajar los van trasladando porque van necesitando en otros lugares. Aparte ya se venía el fin de la guerra, supuestamente. Entonces ya Ya era, como que claro, venían ya venían retirándose. retrocediendo, sí. Ahí en Schlieven está 6 meses. Ahí cuenta que un poquito mejor lo trataban, que no fue tan grave como lo otro, pero no había comida, era un desastre. Y por último lo llevan a Terezín, donde ahí no lo ponen en la parte del campo, sino en unas carpas de cuarentena, porque ya pesaba 35 kilos, y ahí llegan los rusos y lo salvan en mayo, el 5 de mayo. Es impresionante en el testimonio que le da a la Fundación Spielberg cuando habla de este tercer campo, Schlieven. que él habla bien Sí. del nazi que los cuidaba. Sí. O sea, perdón, me corrijo, no el nazi que los cuidaba, el nazi que era el capo del El dueño capo del lugar. Pero habla bien. Sí. Inclusive cuenta la anécdota que como que él reconoce Que no lo van a perdonar, dice, ¿no? Que cuando pase todo esto, que como que no van a perdonar lo que hicieron, algo así. Dice. Sí, es insólito, Sí, la sí. verdad es increíble, pero bueno, es Sí, la vida de cada es uno. la vida, sí, sí, sí. Y después llega Terezín y ahí lo liberan, los Y rusos. ahí sí está, creo que no sé, si menos de un mes, y ahí entran los rusos el 5 de mayo y ahí lo liberan. Y vos empezaste por Yo empecé Terezín por Terezín. y pudiste hacer todo el recorrido Sí. campo por campo. Sí, sí. Él me decía que no existía nada y también me costó en 2 bastante trabajo porque averiguaba. Yo buscaba en Google, buscaba. Encuentro que en Schlieven había un memorial, había un museo, y los que lo dirigen es una comisión de gente católica, no son judíos, ¿no? Dirigen todo el museo, que está bastante bien, y lo que queda al campo, porque muchas cosas fueron Claro. destruidas.
Y escribo y no me contestan, porque yo viajo como por trabajo, entonces digo aprovecho y bueno, como estaba en Alemania, digo voy a... Y no me contestan, no me contestan, hasta que un día se me ocurre usar el Translate y lo paso al alemán. Y ahí me contestan, y bueno, y ahí me invitan. Y ahí, yo ya lo conté un montón de veces, fue un día que no puedo creer, o sea, si lo cuento me emociono lo que yo viví ese día en ese campo, en ese lugar. No, es increíble. No quiero que te masoquees, pero quiero que lo cuentes. Sí, bueno, voy a tratar de no emocionarme porque realmente no podía hablar. O sea, uno piensa lo que vivió mi papá en el campo de concentración, el trabajo, 15 horas, con la ración de comida que le daban, que ahí justamente en ese museo muestran todo, ¿no? Con los suecos, con todo como se vivía en los campos. Destruidos, hechos pelotas, sin saber la familia, sin nada, sin... Bueno. Y llego yo y me hacen una recepción en un lugar que era un almacén donde los alemanes guardaban alimentos. Una recepción con una mesa, con comida, con... En el mismo lugar que los nazis guardaban los claro, alimentos que no le daban a los... No, que era para ellos, claro. Que quedó, ese edificio quedó, y en ese edificio, a un costado, está todo hecho el museo, ¿no? Con vitrinas, con hasta el traje que usaban, un montón de cosas. Yo cuando veo eso, me pongo a llorar. Digo, ¿cómo estoy yo acá? Con una recepción de comida. O sea, era una relación que no me entraba en la cabeza. Y me puse a llorar y no podía hablar. Y bueno, el director, el presidente del lugar, que no hablaba inglés, por eso no me contestaba, había otra persona y me decía, mira, te quieren hacer un reportaje para un diario de acá del pueblo, que está también en el libro. Sí, lo leí. Y le digo, bueno, si puedo, sí. Y bueno, y ahí mismo ella, la que me hace el reportaje, cuenta, ¿no? Que no era increíble, no podía emitir palabras, estaba muy emocionado, fue algo increíble. Pero bueno, era la celebración de la vida donde estuvo la muerte. Claro. Era una cosa, viste, una contradicción terrible, o sea... Era como la pensar confirmación que él estuvo del de una título, forma, ¿no? Yo estuve ahí, claro. Es la confirmación del título. Claro. Ahí estaba el abrazo El real. abrazo, sí. Te propongo una tanda. Dale. Y seguimos y después incorporamos también a Dale, Vanina al diálogo. ¿Cómo no? Seguimos en Conversaciones que Inspiran. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj,
por FM High 96.3. Continuamos tras la tanda con conversaciones que inspiran. Seguimos conversando con Sergio Kochen, autor del libro, y con su hija Viviana Kochen. Ahora se suma a la mesa y al micrófono, que también tiene parte en esta investigación, o en este libro, o un testimonio también muy sentido. Te quería preguntar, ¿qué pasó con vos después que dijiste termino el libro? Terminé, ya está el libro acá. ¿Qué pasa con Sergio? La verdad que fue una sensación, increíble. El día que lo recibí también es otro día inolvidable. O sea, otra vez que me puse a llorar, porque verlo hecho realidad era algo que, como una criatura, ¿viste? Que no pensé. Yo antes, vos me habías preguntado cómo fue lo del libro, y te lo cuento cortito. Yo juntaba documentos, y la idea era tener documentación, porque busqué certificados de nacimiento, porque yo quería demostrarme a mí que existieron. Yo incluso en el cementerio, también una cosa locura mía, puse una placa con el nombre de mi abuela y de mis 3 tíos, para que haya algo de ellos. Y ¿Dónde? El monumento de en el monumento de mis padres, sí. Ahí mismo está la placa. Está la foto también, ¿eh? Entonces era juntar documentación y decir, bueno, el día de mañana mis hijos por lo menos van a saber qué es lo que pasó con el abuelo, qué pasó con la familia, y eso era. Y mi señora Ruth me insistió mucho, esto lo tenés que dejar en un libro escrito, alguien lo tiene para que lo lea la gente, para que quede un legado. Bueno, a raíz de esa insistencia empecé a averiguar, y unos amigos me recomendaron a gente que realmente extraordinaria, y ellas me ayudaron, pero no te puedo explicar de qué manera, algo increíble, y ahí fue el proyecto, y bueno, 2 años más o menos tardó en que salió. Ahí lo que estás contando me lleva a otra pregunta que tenía para más adelante. Pero vos en uno de los pasajes del libro referís a una escritora, una pensadora, una investigadora que trabaja sobre los apellidos. Sí. Donde ella explica que hay una gran demanda de la gente por investigar, y bueno, sabemos, los que estamos en este mundo de investigación, de lectura, que cuando hay tragedias como la Shoah o lo que pasó aquí en la dictadura y demás, se tienen que pasar 30, 40 años para que sean las próximas generaciones las que vienen a preguntar y a contar, como en el caso tuyo. Pero bueno, entonces él lo explica de ahí. Pero vos pones una frase que decís, ¿será este el tiempo en que la humanidad está dispuesta a entender y a escuchar? Y me la subrayé porque me hizo ruido. Digo, ¿a dónde voy? ¿Sos consciente vos en qué momento importante aparece este libro donde la humanidad te contradice lo que vos decís? Sí. Increíble, es increíble. Justo, ¿Sentiste eso? con el 7 de octubre. Sí, claro que sí. Sí.
Es increíble, parece que la humanidad no entendió nada, ¿no? Una gran parte de la Una humanidad, gran parte, no una gran entendió. parte, una gran parte. Te pido que tomes un segundo, Sí. escuches esto. Algunos recuerdan su infancia, otros un hecho trascendente en su vida, un día soleado o aquella tarde de verano. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, la anécdota más inspiradora. Ya nos contaste si te emocionaste cuando contaste de tu encuentro en el campo de concentración, donde estuvo tu papá, en ese lugar donde se guardaba la comida. Hablamos un poco de lo que fue la aparición del libro. A lo largo de todo el libro, que yo invito de nuevo a los lectores a recorrerlo, contás y celebrás mucho los encuentros con tu papá y demás, y de experiencias, de los caramelos que vos también retomás y demás, la plaza. Bueno, esta es la pregunta. Una anécdota tuya con el libro, con el viaje, con tu papá, que dices, yo quiero esto contarlo. Son varias. Mira, te digo la que me viene ahora a la mente. Dentro de los problemas no problemas, sino lo difícil que me costó a veces llegar a los campos, algunos, me tocó el otro, el de Polonia, Skarżysko, que es donde más tiempo estuvo, y no había primero forma también de conseguirlo. Bueno, tuve con una traductora, la traductora me averigua y me dice, mira, acá lo único que pueden, porque ahora sigue siendo una fábrica de armas, pero nuevamente de Polonia, pero bastante secreta y no es fácil ingresar. Dice, la única forma de ingresar es con una autorización especial, pero tenés que ser polaco. Digo, bueno, yo tengo la nacionalidad polaca. Así que le mandé una fotocopia, la voy a tratar de hacer más corta. Fuimos, llegamos, vimos, muy poco queda el campo, pero la persona encargada del museo nos lleva a dar un recorrido. Una persona que a veces, bueno, hablando justamente de que la humanidad no aprendió nada, yo creo que hay gente que sí, aprendió algunos, ¿no? Y, por ejemplo, los que estaban en el campo de Schlieffen, que hicieron el museo, o esta persona, el nombre es Piotr Zasal, polaco, católico, que dirige la parte del museo y nos lleva a dar una vuelta. Y en una de las partes donde había fosas comunes, nos dice, mira, acá practicaban tiro con los, o sea, porque como eran armas, las armas las probaban con los prisioneros. Claro. Entonces disparaban. Y hay una persona, que ahora no tengo el nombre, está en el libro, que era chiquito, venía a jugar a la pelota y veía cómo le pegaban, y un día vio como había un bebé en brazos de su madre y le pegaron. Y en ese momento, esta persona, Piotr, que me lo cuenta, se pone a llorar, él, contándomelo y estando acostumbrado a estar ahí. Te digo que me dejó deshechos, es una anécdota que la cuento porque... Y al despedirnos nos dimos un abrazo tan profundo, increíble, ¿no? Porque uno dice, bueno, el polaco, lo que es el polaco, y realmente fue algo increíble. Me quedó mucho, mucho en el recuerdo. No, y aparte tiene un valor esa anécdota porque ese que era chiquito, jugaba a la pelota y cuenta lo que vio, son los testigos, claro, que pueden dar cuenta, claro, frente a la negación de la Shoah. Esto pasó, esto existió. Sí, creo que se iba a hacer un documental sobre este hombre y hay un libro también que cuenta. Yo algo tengo ahí puesto en el libro. Vanina, vos tenés 2, 3 hojas escritas, una carta a tu abuelo, que no recuerdo si fue por el cumpleaños o porque sí, o cuando hablaste el libro, le hablas de la ausencia de él. Sí. 2 preguntas en una. ¿Qué representa este libro para vos? ¿Qué representó la figura y qué sigue representando la figura de tu abuelo? Bueno, el libro un poco lo mismo que para él, dejarlo escrito, contar su historia, que es una más entre tantas, pero bueno, una historia que para nosotros obviamente es única. Y nada, y me parece que es importante que se pueda difundir, a pesar de que alguna parte de la humanidad no haya entendido.
Y Tu abuelo. y mi abuelo. Y mi abuelo... Tu abuelo, todo. porque antes te decía en el bloque anterior que a mí me impactó mucho cuando que él te decía, sos mi mamá. Sí, siempre me lo decía siempre, y especialmente hubo una vez cuando yo tenía 13 años que me tuvieron que hacer una operación medio de urgencia. Obviamente yo estaba muy asustada y me acuerdo que me llevó a la habitación y me charló un poco lo que contaba mi papá, esto va a pasar y va a estar todo bien, y yo tenía mucho miedo, y me dio una foto de su mamá y me dijo, vos sos mi mamá. Siempre me lo decía igual, pero en ese momento me dijo, yo quiero que vos tengas esta foto con vos siempre, y así es, la tengo en mi billetera siempre. Y sí. Es que ¿cómo lo significas eso? Vos sos mi mamá. Yo creo que, no sé, buscaba un poco en mí ver algo de su mamá. Porque él se despide de la madre a los 15 años cuando a él se lo llevan a la plaza y nunca más la vio. No, y casualmente yo nací un 13 de agosto, un día antes que su mamá. No sé. ¿Llevas el nombre de ella? Bueno, Leo. era la idea, pero no se pudo porque mi otra abuela, la mamá de mi mamá, se llamaba igual. Bueno, claro. Claro, y no se, Se llamaba no igual. se utiliza. Entonces que nací. tengo el nombre de su hermana, pero bueno, de ella no. Así que no pude tenerlo. Pero bueno, siempre sentí todo muy cerca, obviamente. ¿Y transmites a tus hijos ese legado de tu abuelo? Sí, todo. Ellos lo conocieron. Bueno, mi hijo más chico era bebé. Él es del 2008 y mi abuelo falleció en 2010. Eran chiquitos los dos. Pero por suerte lo conocieron y sí, y lo tienen incorporado porque además yo tengo una foto en la heladera de él conmigo cuando yo era chiquita. O sea, es como, siempre está muy presente, aunete no esté. Sí, lo cuenta, tu papá lo cuenta, que fue un abuelo muy presente con los hijos, esto de los jueves, ¿no? Ir a comer, que él cocinaba para todos. Vos ibas los domingos y después Sí. los jueves cocinaba, caramelos para todos los chicos en el negocio, en la casa, llevarlos a la plaza, Sí. te llevó a vos, te llevó a tus hijos. Llevó a mis hijos a ver el tren, sí, A ver el tren. a ver el tren, porque a la vuelta de la casa de él pasaba el tren y también había como una plazoleta, ¿no? Sí. Entonces íbamos a saludar al tren. Sí. Qué dato también de fortaleza, ¿no? Sí. De haber sido trasladado en trenes como ganado, Y ir a Sí. mostrar. de ir a contrabandear con un tren, poder ver el tren, que veía, lo sabía. Yo creo que él solo. era lo que hablábamos antes, la coraza que tenía, ¿no? Él, era como que estaba blindado. O sea, de acá para atrás no existió y era vivir y hacer todo lo posible para su familia. Y creo que eso es lo que quiero rescatar un poco en el libro, ¿no? O sea, cómo se puede llegar de la nada, de cero, de bajo cero, porque era bajo cero, a Sí, otro punto que también que no podemos soslayar, porque estamos en Argentina, y también contar, ¿no? Lo que fue la complicidad argentina, porque vos lo dijiste al principio, lo que fue la ley, la resolución Cantilo, aquella famosa resolución de Cancillería que prohibía el ingreso de los judíos a la Argentina, y en el caso de tu abuelo, como de tantos otros, que tuvieron que entrar de contrabando y fueron detenidos por las distintas fuerzas, en el caso de tu abuelo por gendarmería, y estuvo 6 meses. 6 meses, mira. 6 meses detenido. O sea, Increíble. la complicidad argentina, porque esto hay que decirlo, tenía que ver con la complicidad argentina de aquellos años, incluso de los gobiernos de Perón, con el nazismo. Claro. Esto también, ¿no? Y Sí. también soportar eso y de elegir quedarse acá en la Argentina. Y después hay todo un capítulo también que es muy interesante, que es los sobrevivientes, muchos no contaron, primero porque no podían, segundo porque tenían el convencimiento que nadie les iba a creer, y tercero para protegerse. Pero en el caso de tu papá, llegó a la casa de su papá, de su primo, de su papá, y fue maltratado por la familia. Increíble. Y hay un tema que yo no conocía, que a los que ya estaban acá, a los judíos inmigrantes,
vengan de la guerra o no, los decían gringos despectivamente también a ellos. Gringo. Esto no lo conocía dentro de la comunidad judía. Sí, Contanos sí. brevemente ese capítulo de la familia. Claro, bueno, la familia realmente, o sea, él llegó con nada, directamente de la cárcel, porque estuvo en Concepción del Uruguay 6 meses en la cárcel. Si bien cuenta que realmente lo trataron bien. Y ahí aprendió algo del español. Algo del español, a tomar mate, ¿no? Y bueno, y llegó acá de la nada y empezó a buscar trabajo. Y el papá tampoco estaba bien económicamente, vivía en una pieza de la hermana que estaba mejor económicamente. Y bueno, él vivía en la pieza con el padre, donde él pagaba todo, una vez que consiguió trabajo. Y bueno, hubo momentos realmente que él cuenta que, o sea, del gringo, donde iba a bailar con el primo, y el primo, cuando llegaban a la madrugada, le decía, por favor no le digas a mis viejos que estuve con vos. Una cosa de loco, primos hermanos, ¿no? Y después, bueno, con el tema del trabajo, él empezó a trabajar en una fábrica de camisas, donde aprendía a cortar y todo, y le ofreció a este primo una vez hacer una sociedad, y estaban en la mesa comiendo, y el padre le dijo que con él, gringo, vas a hacer la sociedad. Dice, hacela conmigo. Y bueno, lo dejaron en banda. Y bueno, cosas así, ¿no? Despreciado en Europa y despreciado por los propios. Increíble, no se imaginaban, ellos sí, que él dice que no se imaginaba, ellos pensaban que iban a venir, creo que con la gente de Malvinas pasó algo también, o sea... sí, como despreciado. Con los soldados de Malvinas, la sociedad argentina no estaba preparada para la derrota, y los escondió y los rechazó. Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final, en Conversaciones que Inspiran. Toda entrevista llega a su final, sí. Y como hacemos siempre, primero que les agradezco. Gracias a vos. Les agradezco el libro, la oportunidad de leerlo, lo recomiendo. Sé que va a haber distintas presentaciones en distintas instituciones, pero vale la pena tenerlo en la biblioteca, como lo voy a tener yo. Pero les dejo la última palabra a ustedes, a vos, Vanina, y a vos, sobre el libro, el trabajo, sobre tu papá, sobre tu abuelo, sobre lo que quieren que la gente escuche. Bueno, creo que nos dejaste lo más difícil, ¿no? Realmente, o sea, yo lo que quiero decir es que fundamentalmente, a pesar de primero tener otra idea, una vez que se logró el libro, tratar de dejar que quede esto como legado, no solamente para la familia, sino para toda la gente que lo quiera leer, y que se sepa, porque todavía existe y mucho el negacionismo. Entonces, acá está directamente de la voz del sobreviviente, porque ahí hay un QR donde se puede ver directo el video de él y mostrar qué es lo que pasó y cómo vivió esa gente, que realmente, otra cosa que yo digo, lo comenté el otro día, viajé aparte de los campos de concentración de mi padre, viajé a muchos campos de concentración. Y sigo investigando y sigo viajando. Y mi pregunta es como algo inversamente proporcional, ¿no? Digo, cada vez que más veo y más visito, menos entiendo lo que pasó. No lo termino de entender. Bueno, y eso es lo que te abre más preguntas para seguir investigando. Por supuesto, sí. Bueno, sí, del libro creo que está todo dicho. Pero sí me gustaría decirle a los oyentes que tienen abuelos, que los disfruten, que los aprovechen, que los cuiden, porque es un regalo hermoso. Yo tuve la suerte de tener a mi abuela hasta los 47 años y todavía estoy sufriendo muchísimo. Se me fue hace muy poquito, y la ausencia es horrible. Así que los disfruten a los abuelos. Yo se lo digo a mis hijos todo el tiempo. Eso. Y que sepamos continuar el camino que ellos nos marcaron. Sí. Vanina, Sergio, les agradezco muchísimo. Gracias. Y seguramente nos vamos a seguir estando en contacto y viéndonos. ¿Cómo no? Amigos, terminamos otra entrega de Conversaciones que Inspiran. Creo que ha sido un hermoso programa. Nos quedamos con un hermoso libro. Que tengamos una hermosa jornada de elecciones y también que sepamos buenas noticias de Israel, que los rehenes asesinados estén nuevamente con sus familias y que puedan tener
el descanso que corresponde y que el proceso de paz se pueda profundizar y ser una realidad para todos. Buena semana, nos reencontramos Dios mediante el domingo que viene aquí en Conversaciones que Inspiran en JAI 96.3.